Doctor Luis Tudel es abogado, un conocido abogado con quien también hemos conversado en otras oportunidades. ¿Cómo está, doctor? De encontrarme en este set de televisión que representa en todas sus paredes, inclusive en su techo, el esfuerzo y el sacrificio de quienes son los pioneros en televisión a través de la transparencia, a través de la honestidad y a través de la noticia cierta. Gracias, y siempre dispuesto para estar con ustedes. Y esos interesantes temas que conversamos. También es cierto, los sábados para mí ya es una especie de cristiano en domingo yendo a misa. Así es. Bien, y ahora queríamos conversar un tema. En esta pandemia ha salido a relucir algo que es preocupante. El alto número de divorcios, el alto número de separaciones. Yo estaba leyendo un artículo en un diario local. Solamente en un distrito, en Breña, que es el distrito más chico con Barranco y San Luis. Barranco es más chico que Breña. Más chico todavía, ¿no? Sí. Son los tres más chicos, ¿no? Sí. Habían 6.000 expedientes de divorcio. Sí. Sí, me quedó sorprendido. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre el divorcio y la separación? La separación, que es parte del contexto del divorcio, ya sea por acuerdo mutuo o ya sea por relación conflictiva, lo primero que hace el juez cuando emite una sentencia es la de separación, para luego convertirla en divorcio absoluto. La separación pone fin a la sociedad conyugal, quiere decir a la sociedad que se ha formado con la finalidad de ejercer patrimonio económico, bienes que son separados y situaciones de esa naturaleza. Y el matrimonio al vínculo. Si yo estoy separado legalmente, aún estoy unido por un vínculo de matrimonio que tiene que romperse. Entonces, hay una diferencia entre lo que es separación. Es el final de una separación. Hay personas que por la fe religiosa se contentan con la separación, pero el código le da la posibilidad a la otra parte a que culmine esa etapa sin la necesidad de la voluntad de quien solamente quería separarse. O sea, dice, bueno, mi marido se divorció de mí, o mi esposa se divorció de mí. Ahora, ¿yo puedo divorciarme sin consentimiento de la otra parte? Sí, claro. ¿Sí puedo hacerlo? Sí. Has tocado un punto muy importante, el tema de pandemia. Parece que el tema de pandemia une más a la familia unida y desune más a la familia independiente. En estos momentos la igualdad entre hombre y mujer brinda la posibilidad de que ambos tengan la misma forma de ser tentados, ambos se sientan independientes y que los afectos comiencen a quebrarse. Si nosotros nos remontamos a tiempos anteriores, decía, mi papá tiene 30, 40 años de casado, 60 años, mis padres 60 años de casado. Era un soportar, una costumbre, un amor, pasaba por todas las etapas. Pero a final de cuentas se daba cuenta que uno no podía vivir sin el otro. Hoy los matrimonios prácticamente necesitan una ratificación, porque pasan colapsos bastante delicados, y si no lo superan, viene el divorcio. Y la presencia de una inmigración extranjera ha hecho volcar los ojos, principalmente de los hombres, a posarse precisamente en estas personas. Es válido. En Vietnam, en la guerra con Vietnam, las vietnamitas se iban con los soldados americanos, porque la presencia de ellos realmente era diferente a la presencia y costumbre que tenían sus connacionales. Entonces, algo de eso ha ocurrido y que el fenómeno no se ha analizado dentro de un punto de vista de unidad familiar. Hoy lo que menos importa en realidad es la unidad familiar, lo que menos importa son los principios y los valores, y estamos viviendo pues en una etapa como Sodoma y Gomorra. Los medios se prestan, ¿no? Los medios sí, se prestan porque, sí, por ejemplo, hablando de esto de divorcios y separaciones, salieron nuevas formas de infidelidad, por ejemplo, que se publicaban en los medios. Claro. La infidelidad esa emocional a través de la virtualidad. Claro, pero no nos olvidemos
que precisamente son los líderes de opinión. ¿Y a quién llamo el líder de opinión? El líder de opinión no necesariamente es un periodista, es un actor de cine peruano, es un actor de teatro, es gente que sale en la televisión. El caso Melissa Paredes. Claro. Entonces, esas personas marcan pautas para que sus seguidores adopten también esa conducta. Entonces, eso, lamentablemente, con una desorientación bárbara, trae como consecuencia que la gente, por imitarlos, hace lo mismo. Yo no sé por qué no hay accidentes en Lima con personas que comienzan a caminar por el trapecio, por ejemplo, esto de guerra, ¿no? Sí. No sé, pero bueno. Ahora, se vio, bueno, ese fue un poco el resultado de esta pandemia. Sí. O sea, se incrementó considerablemente. Así es. ¿Cuáles son las causales para un divorcio, por ejemplo? Que a veces la gente lo que hace es, ya me llevo mal contigo, inmediatamente me quiero separar cuando No, cuando podrías hacer algo diferente, ¿no? El Código Civil tiene un capítulo o una institución referida al divorcio, donde la principal motivación del divorcio es el adulterio. ¿Qué es el adulterio? ¿Irse con otra persona, acostarse con otra persona? No. Es el tener un hijo como producto de una relación sexual, y este hijo, el hijo adulterino, es el que constituye la causal del divorcio. Pero, ojo, la persona que tiene este descubrimiento por parte de cualquiera de los cónyuges del hijo adulterino, tiene 6 meses para divorciarse, porque si no, hay un consentimiento y con el consentimiento ya no pasa nada. Pero también el código prevé la posibilidad de que esto sea oculto, entonces dice a los 6 meses o a los 5 años de conocido. Entonces, no solamente es el divorcio absoluto a través del adulterio, sino que tiene que acreditar que ha tomado conocimiento dentro de ese lapso de 5 años. Vencido el lapso de 5 años, ya acabó esa causal. Ya no hay motivo para solicitar. Así es. Otra de las causales es la conducta deshonrosa. ¿Y pero qué es la conducta deshonrosa? Es una conducta en la que la cónyuge o el cónyuge dedican a los niveles de placer tipo Roma y son públicamente exhibidos. Salen con una chica, salen con otra, van a la discoteca. Lo que vemos en los programas de televisión. Por eso digo. Esos son causales. Son causal de divorcio. Ajá. Otra de las causales de divorcio es el abandono injustificado del hogar conyugal. Abandono injustificado, ¿qué pasó? Abandono significa el desprendimiento de todas las obligaciones, abandono, por más de 2 años. En 2 años me desaparezco, me voy a la selva, no sé, y no doy razón de mí. No hay alimento, desatiendo a los hijos, desatiendo el pago de casa, a la mujer la dejo embarcada. Hay muchos, ¿no? O al revés, bastante. Muchas también, ¿no? También hay la separación de hecho. ¿Y cuál es la diferencia entre el abandono y separación de hecho? La separación, mientras el abandono es un alejamiento total y absoluto, en la separación de hecho, resulta que me aburrí, pues, y me voy a vivir a otro sitio. Si tengo hijos, tienen que pasar 4 años. Pero si no los tengo, al vencimiento del 2.º año, cualquiera de los dos inicia el proceso de divorcio. El que inicia el proceso de divorcio, si es el que abandonó o se fue del hogar, la cónyuge le queda, o el cónyuge le queda la posibilidad de contrademandar una indemnización. Es decir, señor, ¿sabe usted que un día estaba en mi casa, pues una linda chica, la seguí, vivía en un barrio bonito y me fui a vivir con ella, pues, y dejé mi casa. Pero le paso alimentos, atiendo a mis hijos, los visito, pero ya no vivo con mi esposa ni quiero vivir. Se acabó el amor. El juez va a atender esa demanda. Veis que han vencido 4 años, válido, y la mujer dice, usted no sabe el trauma que me ha causado, estoy en manos de un psicólogo, la nostalgia, la pena, porque amo a mi esposo. Entonces pide una indemnización y el juez le concede una indemnización de acuerdo al nivel social en que ellos se desarrollan. O sea, una persona que tiene una gestión empresarial de obrero o de bando medio no le dan $1.000.000 porque no, claro. Pero está en proporción. Hay un tema que es interesante,
que se incorporó al nuevo Código Civil, que es el homosexualismo sobreviviente al matrimonio y desconocido. Resulta que el tipo es homosexual, por cuidar apariencias sociales se casa, pero a su vez lleva una vida paralela con personas del mismo sexo. Entonces la persona ofendida por este engaño tiene la posibilidad de iniciar un proceso de divorcio. Nosotros estaríamos hablando que hay una discriminación, me he puesto a pensar. Si se toma desde el punto de vista del homosexual, sí habría una discriminación. Pero si se toma el punto de vista de una relación paralela, sexual, con otra persona de su sexo o ajena, entonces realmente hay un tema. Pero también habría un engaño ahí, ¿no? Porque eso es lo que voy. Habría un engaño. ¿No? Pero no el engaño de soy homosexual, sino el engaño de clandestinamente llevar dos relaciones. Correcto. Entonces, ahí por ese lado sí considero válido. Hubo una polémica tremenda, ¿no? Ha sido incluido ya ahora en... Está en el código, está en el código. Luego haber sido condenado por delito doloso. Resulta que Juan se casó con Berta y Juan era narcotraficante, internacional o nacional. Lo descubren, lo condenan y lo sentencian, delito doloso. Mancilla a su familia. Entonces la persona ofendida con esta conducta puede demandar y le dan el divorcio. Ahora, todas las causales de divorcio tienen que ser probadas. No pueden descansar en que yo creo o me dijeron o me contaron. Pero ahí hay un proceso. Hay un proceso. El proceso es un proceso que nosotros llamamos proceso de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Ese es el proceso más largo que hay. No nos olvidemos que el Estado peruano aún no sale del pasado y protege el matrimonio. Esto no es los países desarrollados donde en 42 días se acabó. No, acá sí demora un poquito. Y el juez procura no conceder el divorcio, por esa razón la exigencia es mayor. Y hay otras causales más que realmente... Personalmente pienso que tampoco el matrimonio es un juego, pues, o sea, sí, pero ya en estos momentos sí es un juego, ¿no? Si no, pregúntale a Joe Lowe. Sí, ¿no? Y terminan separándose con una facilidad. Ah, sí, normal. Increíble, ¿no? En la mañana se casan con uno, en la noche se divorcian y al día siguiente están de luna de miel con otro. Sí, ¿no? Eso es se ha hecho un uso indebido del cuerpo. Ahora, ¿cuál es ese proceso? Por ejemplo, ¿tiene que haber mutuo acuerdo o lo puedo iniciar yo solo nada más? Cuando existe la voluntad que se llama separación convencional, las personas tienen posibilidades, ya sea de acudir ante un municipio, ante un notario o ante el juez. El procedimiento es un procedimiento en el que se han puesto de acuerdo en todo. Alimentos, tenencia de los hijos, régimen de visitas, división de bienes. O sea, así como iniciamos el amor, iniciamos también el desamor. Con conciencia, con decencia, sin muertos, heridos ni perseguidos. Se da, pero no con la frecuencia con la que se da un divorcio traumático. Los divorcios en nuestro país, dada la naturaleza de nuestra propia formación, nosotros somos latinos y consecuentemente a ello, los latinos expresamos sentimientos por encima de todo. Es el italiano. El italiano, maíz, se ha perdido, se puede llorar. Viene, hijo, desgraciado, ¿dónde te has ido? O sea, ese tipo de comportamiento es un comportamiento donde traduce el sentimiento por encima de la razón. Los argentinos, igual, bueno, tienen... Doctor, tiene que haber un tiempo de casados. Primero me casé y después de un mes quiero divorciarme. No. Eso no pasa. El mínimo de tiempo para un divorcio convencional, o sea, de mutuo acuerdo, son 2 años. 2 años. Tiene que durar el matrimonio. Como la separación de hecho también, tienen que ser 2 años. Era separación de hecho 2 años o 4 cuando hay hijos. A 4 cuando... Claro, eso lo dice el código. Cuando están solos. Las demás causales, bueno, por ejemplo el adulterio, te casaste hoy, resulta que te fuiste de luna de miel con tu esposa, pero a la otra la tenías en el otro distrito y la embarazaste. Entonces ya no se esperó los 2 años.
Está el divorcio absoluto por razón de adulterio que se da. O sea, las causales de conducta deshonrosa, no abandono porque el abandono son 2 años, pero conducta deshonrosa, condena, sentencia condenatoria, injuria grave. ¿Qué es una injuria grave? El marido dice, soy soltero, y lo dice públicamente y es casado, oculta su real. Entonces está injuriando a su esposo. O el enviarle pues a ofensas, ¿no? Públicas. O sea, violencia psicológica, violencia La violencia física. psicológica ya va con el maltrato físico. O psicológico. Pues un maltrato. La violencia psicológica es un maltrato. Pero si una mujer recibe permanentemente violencia psicológica, no violencia física, esta mujer puede iniciar un proceso de separación. Claro. Sí puede hacer. Ella inicia Con primero pruebas. la denuncia, luego el juez se va a pronunciar con medidas cautelares. Si el tipo es reiterativo y le interesa un comino lo que dice el juez, inicia el proceso de divorcio. Sí, sí es válido. Ahora, hay personas, perdón, iniciamos un proceso de separación. El juez, el abogado, los que están viendo este tema, generalmente envían, por ejemplo, a psicólogos o a, no sé, Dentro tema, del proceso es necesario, y el juez lo usa, el someter a evaluaciones de naturaleza psicológica a ambos cónyuges, al maltratador, al maltratado y aún a los hijos. ¿Y por qué a los hijos? Porque ellos sienten este malestar, sienten este dolor, sienten la causal, y muchos de ellos se consideran los responsables. El haber nacido ha ocasionado que mis padres se maten. Entonces, él es el que carga. Ahora, se les da asesoría también a la pareja para de repente pueden resolver. Cuando la pareja tiene 10 gramos de cerebro y ve que la cosa no camina, se van donde un consejero matrimonial. Debería ser así, doctora. Debería. Tomar la decisión final, porque yo creo que... Debería. Porque como usted dice, en otros países, en 48 horas ya te están dando... En 40. Pero cuidado, en otros países cuando hay tipo de razonamiento como el que estamos hablando, van al psicólogo. Van al psicólogo, Sí. claro, deberían ir al psicólogo. Tiene un comportamiento diferente. Los anglosajones, el anglosajón, tiene un comportamiento. De repente llega Mortimer a su casa y el mayordomo le dice, Mortimer, tu señora se ha ido con el chofer. Uy, yo sé mi carro, sí, se olvidé mi cajetilla de cigarros. Humor inglés. Humor inglés, ¿no? Pero imagino que en otros países buscan salvar su relación también, ¿no? En algunos países, pero normalmente ya con la velocidad con la que se produce un matrimonio, con esa misma velocidad se produce un divorcio también. ¿Cómo empieza un divorcio? En principio, si es por causal y es conflictivo, una demanda ante el juez acompañando todas las pruebas que van a ser posteriormente actuadas en la etapa probatoria. Se plantea la demanda, este proceso tiene 30 días para que la otra parte conteste o reconvenga, porque reconvenir quiere decir, oye, espérate, tú me estás demandando cuando el sinvergüenza eres tú. Fíjate, 4 cosas. ¿Qué ha pasado? Señor juez, reconvengo por la causal y tal y tal. El juez va a evaluar cuál de los dos tiene mayor peso dentro de su prueba en una etapa. Primero la conciliación. Señores, ustedes están tirando flores con macete y todo. ¿Por qué no concilian? Veo que no hay posibilidad y si no hay posibilidad, sepárense. No, que ese es un desgraciado, no quiero ni verlo, lo quiero hundir y qué sé yo. Perfecto. O sea, busca la conciliación. Él busca primero la conciliación, claro. Luego busca los puntos controvertidos, cuáles son los puntos en conflicto, luego cuáles son las pruebas y cómo las voy a actuar. Vencido el periodo probatorio, cualquiera de las partes a través de su abogado hace un informe, una exposición, que fundamenta las causales de su demanda o de su reconvención si lo hubiera, o de la solicitud indemnizatoria. Ahora entiendo si por qué muchos optan más por la separación y no tanto por el divorcio. Sí, pues, además que es caro, ¿ah? Claro, ¿no? Sí, sí. Ahora, necesita, por ejemplo, yo inicio un proceso de divorcio, pero mi esposa ella no quiere divorciarse. ¿El juez puede dar el divorcio sí, si hay los argumentos? Sí, antes era, mi esposo no me quiere dar el divorcio o mi esposa no me quiere dar, como si ellos fueran dueños
unilaterales del matrimonio. El matrimonio es de dos, no de uno. Claro. La expresión de voluntad la resuelve un juez. Pues ya no quiero seguir casado porque me dejé de querer a mi esposa. ¿Qué quieres que haga? Yo no voy a vivir una tortura. Tenemos tantos años de que yo me fui de la casa. Como digo, me enamoré de otra mujer. Ahora, necesito un abogado de todas maneras si es que me voy a divorciar. Toda defensa ante el juez se llama defensa cautiva y tiene que tener un parámetro legal. Ah, ya, sí. Correcto. Necesitas un abogado que te acompañe. Mira, en nuestro país, por ahí no sé quién se le ocurrió que para ser un juez de alimentos no necesitas abogado. ¿Qué pasa? Que llega la demanda de alimentos de una persona que no es abogada, la señora, habla sandez y media Claro, porque... no sabe Y defender. el juez le rechaza la demanda. Entonces, si por un lado no quieren que sea abogado, por lo menos admite lo que ella está expresando. Claro. Interprétalo de acuerdo a su nivel. Pero no, rechaza la demanda, le da plazo para que subsane y todo, y el chico se sigue muriendo de hambre. Eso me demuestra que hay algunas deficiencias, ¿no? Totales. ¿No? Bueno, nuestro país tiene una principal deficiencia, la conversamos siempre. Sí, ¿no? El Poder Judicial y el Estado Judicial es el pariente pobre. Es el que menor presupuesto tiene y al que más exigencias se le da. Y representa la seguridad jurídica de un país. Nadie en su sano juicio invierte en un país que no tiene seguridad jurídica. Claro. Que un día firman un tratado internacional y al día siguiente dicen, no, hay que fusilarlo. Oye, pero tú has firmado. No, ¿qué? Humala. ¿Qué convenio internacional? Acá mando yo. Así no es, pues. Muy bien, doctor. Interesante, ¿eh? Entonces creo que hemos quitado algunas dudas en las personas. Seguimos despejando dudas legales. Despejamos dudas Claro legales. que sí. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias, una linda tarde para ustedes y nos vemos el sábado.